Es un verdadero placer, honor estar aquí con un hombre que es poeta, escritor, diplomático, activista en pro del planeta y del medio ambiente, don Homero Areilgis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es también para mí un gran placer. Noticias de la Tierra. ¿Qué noticias nos tiene la Tierra? Ese es el título en que recopilamos, mi esposa y yo, un poco los artículos, las actividades, las iniciativas, los ensayos del Grupo de los 100 durante 25 años, que fue noticia en su momento y sigue siendo noticia, porque son actividades que han perdurado. Por ejemplo, tuvimos que ver con el decreto oficial de los santuarios de la mariposa monarca, cuando en 1986 el presidente Miguel de la Madrid decretó los santuarios a petición nuestra. Detuvimos la masacre de tortuga marina en las costas mexicanas en 89-90, porque mataban más de 100,000 tortugas marinas al año. Había un rostro infame de Mazunte, donde eran realmente ríos de sangre, se iban al mar de tortuga marina, y yo escribí varios artículos, emprendí la campaña para detener esa masacre de tortuga marina en nuestro país. Y en 1990, el presidente Salinas, mayo de 90, decreta la veda total a la muerte de tortuga marina en México. La selva lacandona. La selva lacandona también, porque ha sido un problema muy grande, porque es una de las reservas de biodiversidad más importantes de México, y que conectada con la selva en Guatemala. Todo el mundo maya está involucrado de manera natural, pero la conservación de la selva también tiene que ver con la conservación de las ruinas mayas, porque cuando son ecosistemas que están juntos. Por ejemplo, cuando hay en Bonampak se le cortan los árboles alrededor, entonces le está destruyendo el hábitat también al edificio, porque todos los árboles que tenían la humedad, el microclima, todo eso, y que conservan hasta las piedras, la integridad del edificio, si se les quita, pues queda el edificio expuesto a los elementos. ¿Cómo logra hacer convertirse en este poeta vivo de la tierra al procurar todos los elementos involucrados en la preservación de la vida humana, de la vida animal, de la vida silvestre? Bueno, yo crecí en un pueblo en el estado de Michoacán que se llama Contepec. Yo desde niño, desde adolescente, conviví con la naturaleza. Antes de que cercana a la mariposa monarca. A la mariposa monarca, porque Contepec tiene un santuario, el Cerro Altamirano. Y yo desde niño, a veces excursiones escolares, íbamos cada año al cerro para ver las mariposas. Entonces, pues yo crecía viendo en las calles del pueblo ríos de mariposas pasando por las calles. Claro, nosotros no sabíamos que venían de Canadá, como los canadienses no sabían que venían a México, al centro de México. Entonces, hasta 1976 ellos se establecieron en Canadá, gracias a informantes mexicanos que vivían por el área de Angangueo, Contepec, el Cerro Pelón, todas esas áreas, descubrieron, entre comillas, que venían a México. Y eso fue en febrero de 76, y un número de National Geographic de agosto de 76, que yo lo tengo como documento, que sale en primera plana, dice: encontrado al fin el santuario de la mariposa monarca. Pero yo desde 67 yo ya había escrito poemas sobre la monarca. En 1971, en un libro que se llama El poeta niño, ya hablaba de mi experiencia de niño viendo las mariposas. O sea que el descubrimiento de los canadienses para nosotros llegaba casi 9 años después. La noticia es que ellos se habían enterado. Pero ellos fueron los descubridores, pasaron ante el mundo como los descubridores de este fenómeno. Entonces, pues yo decía, ¿cómo lo van a descubrir si nosotros lo vemos cada año? ¿Cómo es que usted logra percibir y de alguna manera desenmarañar el concepto de hay que cuidar al planeta, la importancia de cuidar un cachito de tierra, sí, una mariposa, un ser vivo? Sí. Bueno, yo creo que el lema de la ecología de piensa globalmente y actúa localmente es muy válido, porque uno puede tener el concepto de la ecología, pero hay que aplicarlo localmente en su entorno. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, refiriéndome a los animales,
he dicho a los niños, a los adolescentes y a todo ser humano se les recomienda, digo que si cada uno de nosotros hiciera un compromiso por cuidar, defender al animal de su predilección, pues habría gente para todos los animales del mundo y la naturaleza estaría salvada, porque habría el compromiso humano individual de proteger, de defender. Lo que pasa es que como son especies, a veces pues ve uno un árbol y dice, no, pues ese árbol no es mío. Hay un sentido de la propiedad. Hay un animal. Es en el Amazonas. Exactamente. Hay un pájaro volando, no, pues ese pájaro no me incumbe. Pero si nosotros decimos este pájaro y este árbol me pertenece porque soy ser humano y yo soy habitante de la tierra y debo defender su vida, su derecho a la existencia es diferente. A mí me ha pasado cosas así, mire, yo tengo un jardín pequeñito. Entonces, a veces llegan pájaros, que es el milagro de vivir todavía en la Ciudad de México, que hay pájaros. Entonces, de pronto llegan, y yo, pues, mi hija, yo salía, y les echo alpiste a los pájaros. Entonces, tenía yo una muchacha que trabajaba, que era de Michoacán. Entonces, viene a regañarme, así a regañarnos, y me dice, ¿por qué le echa alpiste a esos pájaros que no son suyos? Entonces le digo, pero ¿cómo que no son suyos? Los pájaros no le pertenecen a nadie, son pájaros. Ajá. Entonces dice, sí, pero no son suyos. ¿Por qué les da alimento? Le digo, porque son los pájaros. Y yo no hay un sentido de la propiedad. Le dije, no son míos, pero son pájaros. Uh-huh. Y no entendí el concepto. ¿Cómo puede uno alimentarse? Echar agua, por ejemplo, un árbol en la calle que se está secando, que está alumbrando, adornando nuestra calle. Por ejemplo, yo tengo un árbol enfrente de donde vivo. Y va y lo riega. Lo riego porque es mi árbol, yo lo veo desde mi ventana y casi tengo un sentido de la propiedad con ese árbol, un compromiso, porque ahí me llegan pájaros, me da verdor, este oxígeno, y lo considero mi árbol, una responsabilidad de cuidarlo. Desde luego está en la calle. Pero a mí, yo lo defendería si llegan los de la compañía de luz a tratar de cortarlos, o nos llegan de una delegación los llamados jardineros a cortarlo, pues yo lo defiendo. Yo casi me pelearía con esa gente. ¿Y cómo logra mediar este sentido ambientalista con los usos y costumbres de mucha gente? Porque a veces es el argumento de matan animales para poder comer o talan árboles para poder sobrevivir a través de la venta de madera. Sí, bueno, es que todo eso se hace racionalmente. Precisamente en ese aspecto hay una problemática pseudo-social. Uh-huh. Por ejemplo, un campesino de los santuarios de la mariposa monarca, un día así, de una manera muy agresiva, y hasta lo repitió un presidente de la República, tratando de justificar la tala de los bosques, diciendo, a que mis hijos se mueran de hambre, o a matar mariposas y talar árboles, yo talo árboles y mato mariposas. Y yo le dije, un momentito, la culpa de que tus hijos se mueran de hambre no la tienen las mariposas, no la tienen los árboles, la pueden tener, para decirlo claramente, políticos corruptos, presidentes municipales corruptos, ejidatarios corruptos, pero una mariposa que va volando, ¿por qué tiene que ver con la problemática social y económica de tu hijo? No tiene nada, es como si yo culpo una nube. Digo, que yo me muera de hambre, mis hijos, voy a fumigar una nube o un pájaro. Es decir, no tiene nada con eso. Los problemas de los hombres son problemas nuestros, que debemos resolver con participación, defendiendo la transparencia del uso de los recursos económicos, pero yo no voy a culpar a las mariposas que tienen un ciclo biológico, unos insectos que han atravesado 5,000 kilómetros desde Canadá a México volando 150 kilómetros al día, de mis problemas económicos. Que yo veo una mariposa que pasa, ¿por qué voy a culparla? ¿La voy a matar? Yo no voy a remediar la problemática de mis hijos si van a la escuela, si tienen dinero, si se alimentan. La mariposa no me puede dar eso, una abeja. Ellos están cumplen con su ciclo biológico y como nosotros.
pero no es pelotear las responsabilidades. Ahora en México hay dos temas muy importantes. Sí. Uno, la protección de la zona wixárika. Sí, de los huicholes. Wirikuta. Sí. Y también el proyecto Cabo Cortés, que está suspendido por ahora, pero sí. pone en peligro Cabo Pulmo. Sí. Y es justamente eso, el interés económico de grandes desarrolladores. Sí. En uno de los casos por sí. la minería, en otro de los casos por una zona hotelera, sí. en contra versus sí. de la flora, la fauna, el sí. agua, el oxígeno, incluso de las propias comunidades indígenas que habitan esta zona. Es un caso típico de casi de imperialismo económico. Es decir, por ejemplo, esa compañía canadiense que quiere explotar los minerales en la zona, en los sitios sagrados de los huicholes, pues es una compañía pirata, que en Canadá uno la rastrea y no existe. Existe para depredar en México, o en Argentina, o en Bolivia, o en Perú. Es decir, son prácticas casi colonialistas, es explotar los recursos naturales de otras partes. Y desde luego coludidos con funcionarios nuestros, con empresarios nuestros, que se prestan a esta depredación de nuestro ambiente. Por ejemplo, eso de los sitios sagrados de los huicholes, está Silver Majesty, First Majesty. Silver, si uno la rastrea, no opera en Canadá. Ha sido creada para operar en América Latina, con una mentalidad colonialista. Por ejemplo, el proyecto de Hansa en Cabo Pulmo, yo he estado allá también, es también una inversión tipo colonialista. Es decir, nos llegan de una compañía de Murcia, española, a apoderarse de un ecosistema extraordinario de México, que es el Mar de Cortés, que es uno de los... Jacques Cousteau ¿Sí? decía que el Mar de Cortés es el acuario del mundo. Entonces, fácilmente estos señores, yo visité la zona, es un pedazote de México, ¿Sí? que si antes hubiera dicho lo anexamos, hubiera habido una sublevación nacional, porque es una gran parte de México, además con un valor turístico extraordinario, un valor natural extraordinario, que pasan delfines, ballenas, aves, son playas extraordinarias, y cómodamente una empresa española que tiene problemas en España dice, pues ahí voy a desarrollar yo con mis socios mexicanos. ¿Y en nombre de qué? Es decir, ¿en nombre de qué? Es como si nosotros fuéramos a España y dijéramos, yo voy a desarrollar en Murcia, en toda la Costa Brava, o la costa, voy a desarrollar hoteles y voy a depredar su medio ambiente. Los españoles protestarían. Híjole, una situación muy delicada en ambos casos. Vamos a hacer una pequeña pausa para retomar la parte de El escritor con los perros del fin del mundo. Muy bien. No le cambien para conocer otras caras más de Homero Aridgis. Ya volvemos. Mire quién se llevó la sorpresa, la perdimos. ¿A ti qué te pasó? ¿No te contó tu amante la visita que me hizo? Infiltrados. Jueves, 22 horas. TVC. Se siente. Desde cada punto del país, hacemos noticia. No dejes de informarte. TVC en el territorio. Lunes a viernes, 21 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. La imaginación es un cofre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio Creativo. Lunes, martes y viernes. 14 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Este jueves en Alma Indomable. No lo dude, señora Pérez. Desde hoy, usted es rica y muy poderosa. La vida de Alma ha dado un giro de 360 grados. La Indomable hará pagar caro a quienes la humillaron. Yo voy a ser la mujer que imponga la ley en estos campos, mi ley. Y todos tendrán que respetarme. Alma Indomable, jueves 11:30 horas. Solo por TVC. Se siente.
Solo quiero que esté claro que Todo por Mí es una gran idea que busca engrandecer, renovar y mejorar los espacios de vida de los hogares, negocios y oficinas. Somos 2 talentosos arquitectos de interiores. Todo por Mí, jueves 14 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Son portadoras de un virus mortal que podría terminar con la humanidad. Aunque huyas, ellas te encontrarán. ¡Cita! 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 Las ratas solo atacan cuando se sienten atacadas. Videoclub Gourmet presenta Ratas. Cuídate de ellas. Jueves 15 horas. Todas las emociones. TVC se siente. Para este jueves, ¿qué gran programa tenemos preparado? Para empezar, ¿cómo ser papás sin dejar de ser pareja? Además, mi querida Pau, ¿qué y cómo compran exactamente las amas de casa? Y cubrimos el gran evento Corona Capital. Ya lo sabes, aquí en la Casa de las Mujeres, en TVC. TVC se siente. Estás viendo Galería VIP. Continuamos en esta charla con Homero Areidgis, pero ahora sobre los perros del fin del mundo. Otro libro que en paralelo está promocionando. Bueno, precisamente yo he sido gran lector de la mitología mexicana, desde siempre. Cuando se encontraba la diosa Coyolxauhqui en el Templo Mayor, era de los primeros en aparecerme para ver qué pieza habían encontrado, cómo iba la restauración. Siempre he tenido una enorme curiosidad por la arqueología mexicana, he sido gran visitador de las pirámides. Tengo un libro que se llama El hombre que amaba el sol, combinando las pirámides del sol con el culto al sol, y hasta un libro que se llama Los poemas solares. Pero siempre me ha llamado la atención un perro mexicano que se llama el Xoloescuincle, que los antiguos mexicanos consideraban muy importante. A veces hasta lo enterraban con el amo. En muchos entierros se encuentra un perro Xoloescuincle enterrado con su amo, porque creían que cuando el amo muere, el perro toma el espíritu del amo y lo atraviesa por el río de la muerte, por el otro mundo, y lo lleva en su hocico. O sea, lo pasa al otro lado del río de la muerte. Entonces, hasta depositarlo en el Mictlán, que es el infierno, pero no es un infierno sin castigos, es el mundo de los muertos mexicano, donde está Mictlantecutli y todo eso. Entonces, yo siempre tenía curiosidad de tener al perro Cholo como personaje en un libro, y comienza en la Ciudad de México, donde su propietario, José Navaja, vive el secuestro de un hermano, lo anda buscando, vive una cantidad de aventuras, y acompañado por su perro. Hasta que lo lleva por el inframundo, el hombre muere y todo ese tipo de cosas. Es la novela. Pero una de las tesis de la novela es que el supramundo que estamos viviendo en México, el mundo de arriba que nosotros conocemos, es casi parecido al inframundo, el mundo de los muertos del México antiguo. ¿Por qué? Porque yo tengo la teoría que los dioses del sacrificio humano del México antiguo andan sueltos, cometiendo atrocidades, actos horrendos, horripilantes, que no son explicados racionalmente, sino que más bien como deidades del mal se han desatado, y antes los sacerdotes de los dioses del sacrificio humano, que practicaban los sacrificios, que decapitaban, desollaban, sacaban el corazón, todo ese tipo de ritos, ahora son sicarios, son capos. Ha habido una transformación moral de esos personajes, y precisamente
La capital del mal en esos años era Ciudad Juárez, donde era la capital de las atrocidades, en otros estados también, pero ahí llegó a una cosa casi demoníaca, de sacrificio de niños, de niñas, de mujeres, en que la práctica del mal era casi cotidiana, era casi ubicua en la ciudad. ¿Usted en qué cree? ¿En qué aspecto? ¿Es un hombre de fe religiosa? Sí, yo soy un hombre casi que cree en la mística, que creo en Dios como voluntad del bien, del amor, y en la creación del universo, la bondad de la naturaleza, creo en el amor de los seres humanos. Hay una frase que yo digo, el amor nos hace ver a los seres como Dios los ve. Entonces, cuando uno ama a un niño, una niña, a un animal, a un árbol, vemos esa persona, esa criatura como Dios los ve. Es casi, hay una sacralización casi del amor. Y yo creo también que hay, así como en México dicen la mala vibra, todas esas cosas, hay también esas corrientes de maldad que a veces a mí me ha pasado muchas veces que uno percibe la maldad en otra persona, yendo en la calle, nada más, casi hay encuentros en que hasta se le pone la carne de gallina por nada más sin saber por qué, pero hay una vibración maléfica, algo así. Yo siempre eso he creído, que precisamente en México actual, hay personas que se han convertido en seres demoníacos. Hay un místico sueco que se llamaba Swedenborg, que decía que el hombre mismo hace sus ángeles o sus demonios. Es decir, que si usted va a una persona caminando, es decir, que casi la elección del bien o del mal es escogida por el propio ser humano. Que de pronto dice, hay gente que si ve a las personas más horripilantes del mundo, dice, yo me voy con ellos. Y si ve gente angelical y todo esto, dice, yo me voy por acá. Pero que la elección es casi del ser humano, el camino que escoge. Y yo creo que mucho que nos ha pasado es que hemos soltado nuestros demonios en México. Décadas de corrupción moral, política, nos han llevado a extremos de corrupción también, que ha desembocado en un infierno de violencia. Usted como diplomático, cercano a la política, inmerso en muchos debates para defender sus puntos de vista en cuanto al medio ambiente, se ha enfrentado a la fuerza del poder, a las amenazas de muerte que nos platicaba en la primera parte. ¿Cómo es que usted prefiere seguir por el camino de la poesía, de la escritura, del activismo, en vez de tener el poder per se que te puede dar un cargo político? Exactamente. Bueno, yo creo, lo he dicho, por ejemplo, he escribido poesía, que contra la violencia levantar un muro de poesía, levantar un muro de amor. Una de las cosas que yo he percibido en este país, donde hay corrientes de corrupción, de maldad continuamente, una de las cosas que soy consciente es decir, no volverme como los que no quiero ser. Es decir, como las personas que uno desprecia, que desdeña por sus actividades, por su corrupción. Es decir, lo último que quiero es volverme como ellos. Entonces uno tiene que defender su integridad. A veces me pasa hasta con la televisión. Está viendo un programa, tranquilamente, está leyendo, está en un buen estado de ánimo, y de pronto salen unos programas horrorosos, de una violencia extrema, así horripilante, de terror, de sadismo. Entonces yo de inmediato le cambio, porque digo, ¿por qué tengo que dejar que entre a mis ojos, a mi espíritu, a mi casa, esas malas vibras, esas cosas horrorosas? Digo, yo no quiero estar ahorita teniendo estas oleadas de maldad y de horror en mis ojos y en mi ser. Entonces no tengo por qué aceptarlo. ¿A qué le tiene cierto respeto o miedo de que lo vaya a alcanzar el tiempo, el dinero, no sé? Bueno, mi
Los únicos límites que yo veo es la propia mortalidad. Es decir, que el tiempo pasa muy rápido, de ser un niño uno se convierte en un ser adulto y el tiempo va pasando, entonces los días son más breves, entonces la vida la tiene uno alrededor, entonces hay una cosa del poeta Dante que yo siempre tenía en cuenta, que para mí es un leitmotiv, un lema, es decir, nunca estar tristes bajo la luz. Cuando sale el sol y viene uno, esto dice, hay que disfrutar la luz. Porque había leído yo una cosa también de un filósofo italiano que decía, si las puertas de la muerte se abrieran una vez al año y se les permitiera a los muertos salir, dice, todos admirarían al sol sobre las demás cosas. Ellos saldrían, así, si pudieran los muertos salir, es decir, el sol, la luz, es el mundo de la luz. Como viene el mundo de las sombras, decir, lo que más apreciarían sería la luz del sol. Y yo tengo esa concepción de lo que más debemos disfrutar en la vida es la luz del sol. No estar tristes bajo la luz. Y ya todo lo demás llega por añadidura. Imposible estando en este lugar compartiendo con usted. Vamos a la sección de los 7 pecados. Muy bien. Avaricia. Bueno, gente que no tiene límites en su ambición, que depreda la naturaleza, depreda a los seres humanos, depreda a su propia familia y depreda todo lo que ve con tal de tener más dinero. Envidia. Envidia es algo que nos paraliza a nosotros mismos, porque en lugar de fijarnos en nuestro propio desarrollo, lo que vamos a hacer nosotros, estamos tratando de asesinar a nuestro prójimo porque logró algo. Ira. Ira, decía un poeta latino que se llama Horacio, que me gusta mucho, decía, la ira es una locura breve. La ira nos hace perder casi el juicio. Es como si de pronto uno se volviera loco. Perdiera la razón, la ira nos hace perder la razón. Lujuria. Lujuria, y yo creo que es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo, porque es la exaltación del sexo sin límites. Es decir, en todos los niveles, en todas las circunstancias y hasta para el comercio. Entonces hemos usado casi la lujuria hasta para vender productos comerciales y también como una especie de hedonismo cotidiano que no, es decir, no nos satisfacemos con la misma persona creyendo que nos vamos a satisfacer con la promiscuidad. Y eso es decía un escritor, los mares de la lujuria no tienen costas, o sea que no tienen término. Es decir, pereza yo creo que es algo que debemos nosotros los mexicanos actuar, porque vivimos involucrados en el derrotismo, y yo creo que lo único que puede vencer a nuestro derrotismo histórico nacional es no siendo perezosos. Decir, yo tengo que hacer esto, tengo que lograrlo. Soberbia yo creo que es el mal de los políticos, el mal de los poderosos, creen que son superiores a todo el mundo cuando tienen los pies de barro. ¿Cuál es el sueño máximo, más profundo, más permanente en Homero Aridgis que todavía le falte por cumplir? Bueno, yo creo que mi sueño es que logremos heredar la naturaleza, la tierra, a las generaciones futuras, como nosotros las hemos heredado. Es decir, en un estado de conservación, o sea, que podamos disfrutar el paraíso terrestre. ¡Guau! Muchísimas gracias por estar aquí en Galería VIP. Homero Aridgis, nos vemos la próxima. Pásala muy bien.